Bueno, es una alegría para Diálogos Comanches tener a Nicolás Pols del otro lado de este charco. En este caso, un charco más chiquito que el que tuvimos hace un rato con Matt. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por Bien, atendernos. bien, por favor, un placer. ¿Qué Todo entorno lo que tenga que, natural? todo lo que tenga que ver con Uruguay, Sí, a mí me fascina. O sea, sos entonces para mí ya uruguayfílico, sos. me encanta, amo, siempre busco excusas para ir. Entonces, esto es una excusa para estar un poquitito ahí también. Un poquitito en Uruguay. Sí, a nosotros nos encanta estar ahí contigo en un entorno muy natural. Tenemos la suerte de poder rescatar alguna imagen también que usaremos oportunamente. Y estuvimos, bueno, redescubriendo tus trabajos. La verdad que lo que hicimos y lo que vamos a hacer hoy en el programa es buscar canciones muy extremas, ¿no? De los primeros y de los más actuales. Si vos fueras una escucha, ¿qué te parece, qué sensación tendrías de los primeros trabajos de Nicolás Pols y los más actuales? Primero, ¿qué sensación te parece que vamos a encontrar? Pero a vos, ¿qué te gustaría que nos pasara al escucharlos? Em, yo siento que las canciones que hago, que en realidad recién hace muy poco tiempo en lo que llevo de vida, de 47 años, empecé a hacer mis canciones. Grabé muchos discos como baterista, en donde las canciones de los grupos en los que participé escribía parte de las letras, pero hace unos, no sé, 8 años empecé a componer mis canciones y a cantarlas. Empezaron a aparecer melodías y empecé a componer en coautorías con distintos músicos, melodías que me aparecían, que se las pasaba a distintos músicos y ellos armonizaban esas ideas. Y yo siento que lo que hago con las canciones es, si vos querés saber cómo es Nicolás, bueno, escuchá las canciones, Claro, soy te yo, definís, ¿no? es como desnudarme y decir, esto pienso de la vida, esto pienso del mundo, esta es mi mirada del mundo, ¿no? Y yo siento que en ese sentido soy muy sincero con las canciones. O sea, yo cuando actúo, soy actor también, cuando actúo dejo de ser un rato para hacer personajes distintos. Claro, Cuando canto y cuando escribo canciones y cuando escribo las letras, estoy hablando de mí. O sea, es como, esto claro. soy yo. Totalmente. Y Mirá, yo siento... en esta magia que pasa, viste, que a veces uno coincide, nos ha pasado siempre en Diálogos Comanches cuando cruzamos invitados, que encontramos a veces puntos en común, lo cual en realidad no es casual, no quiere decir que los seres humanos estamos por suerte más conectados de lo que parece. Fíjate, yo acabo de entrevistar a un músico inglés de 57 años que empezó su carrera también hace 7 años más o menos, después de haber sido profesor de español durante un montón de años, decidió empezar a generar música y me hablaba justamente de eso, de que él, claro, como tampoco tenía mucha experiencia en cuanto a eso, él lo que sabía era que había como un sentimiento y una serie de acordes que él era capaz de conectar y era lo que quería hacer y a lo que se quería dedicar y empezó como una especie de carrera tardía y a una búsqueda tardía que cambió el sonido, que empezó por la música electrónica y ahora está haciendo temas un poco más folk. Te cuento esto porque tiene como ese punto en común y está buenísimo por el desafío que implica del tiempo, ¿no? Eh, porque uno piensa que una carrera artística, si no se gesta desde muy joven y sin la formación de joven, todo, por como son de largo recorrido, no es como viable. Entonces, está buenísimo cuando vos me planteás, digo, yo en realidad tengo la sensación de que empecé hace poco a crear una especie, llamá la carrera musical por ponerle algún título que la gente entienda, ¿no? ¿Cómo es eso, Nicolás? ¿Cómo es? ¿Y qué le contarías a la gente, a los jóvenes músicos que nos están escuchando y que tienen que empezar? Eh, Mira, yo empecé a hacer música entre entre lo que yo vi que me llevó a querer hacer música, está sin ninguna duda Rubén Rada. O sea, mi viejo me llevaba a ver muchos conciertos de chico y yo un día voy a verlo a un lugar que se llamaba Jams acá en Buenos Aires y yo tendría 10 años, suponete, y lo vi a Rubén sentado en el medio del escenario con unas congas tocando y me volví loco. O sea, me volví loco. sí, sí, sí. Y me fui de ahí y le dije a mi viejo, yo quiero tocar.
quiero hacer percusión. Y empecé a estudiar ahí percusión. Y después empecé a estudiar batería y a los 13 años ya tenía mi primer grupo y seguí tocando y grabando discos con distintos grupos a lo largo de mi vida. Y un día empezaron a aparecer, como te dije, melodías y empecé a componer canciones y empecé a animarme a cantarlas y empecé a grabarlas. Y esas canciones terminaron siendo una cantidad de canciones que un día un músico me dijo, bueno, vas a editarlo, ¿no? Y recién ahí apareció la figura de un disco a ser editado. Y después dije, bueno, a ver, vamos a cantarla. Y el primer lugar a donde yo canté algunas canciones fue en Montevideo. Una amiga, Qué Ana de lindo. Rogatis, que tenía un espacio Claro, llamado Ana, sí, sí, El claro. Periscopio me dijo, tenés que venir a tocar acá tus canciones. Y fui con Gonzalo Aloras y tocamos, y yo toqué mis primeras canciones en Montevideo. Ujú. Que todo ese proceso de todos los discos como baterista, de todas las giras que hice con los distintos grupos, que la verdad es que he tocado mucho por todo el país y en Uruguay también he tocado, me llevó a hoy poder componer estas canciones. Ujú. Yo toco muy pocos acordes en guitarra, pero me aparecen melodías que hago eso. Se las canto a músicos con los que tengo una afinidad y ellos armonizan. Y eso me llevó a hoy estar parado acá en donde estoy, que grabando canciones mías, grabando discos, una serie de discos de un proyecto que se llama De Otros, que son Sí, canciones de otros músicos que sí, acabo de grabar, por ejemplo, de Eduardo Mateo y de Fernando Cabrera para uno de los discos que voy a sacar ahora. qué lindo. Y siento que no sé, esto que estoy haciendo hoy de componer canciones no lo hubiera podido hacer a los 13, 14, 15. Entonces, todo ese proceso de grabar discos, de entender algo del... Creo que nada se aprende en menos de una vida y creo que después Claro. de grabar 1000 discos decís, ah, por acá es la idea de grabar un disco. Me encuentro hoy parado acá, grabando canciones en un Claro. formato súper acústico e íntimo. Claro, me pasó un poco eso también, escuchando, ya te digo, en estos días, tratando de conocerte, antes de conocerte, como vos decís, a través de los discos y saltando ahí de un disco a otro en Spotify, que me dio esas dos sensaciones. Uno, primero, la sensación de viajar con una persona al lado, que en ese caso eras vos, que te llevaba como a diferentes lugares, a diferentes recorridos, bien, esa sensación de viaje y la sensación de intimidad también, eso estaba muy presente. Y después, mm, la sensación de una persona que te lleva de la mano a determinados sentimientos y te suelta en un momento para decir, bueno, ahora quiero ver qué te pasa con eso, Mm. ¿no? Y cierto despojo. Me daba cuenta de que cada vez empezaban como a desaparecer sonidos y iba más a una cosa muy como esencial. Es un poco, yo creo que coincide con lo que nos estás contando del recorrido, pero yo me quedé un poco en lo que me quedé pensando es, esto es un viaje en realidad interminable, o sea, Nicolás Paul puede hacer discos hasta el resto de la vida, eh, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con los viajes, y cuando me refiero a viajes, para que la gente me entienda, no me refiero a ir a Perito Moreno, sino viajes a veces a la vuelta de tu casa, ¿no? Que son los viajes que están buenísimos. Sí, y el viaje más profundo e insondable es el viaje hacia adentro, ¿no? Yo creo que en Total, este momento de la existencia del planeta y en el estado en el que estamos y todo, la única salida es para adentro. claro. De hecho, en una canción que se llama Homeostasis, que saqué el año pasado, digo eso, la Fue única la manera de primera, escapar es yo entrar en vos. soy odontólogo, entonces tenemos formación profesional. La primera que fui cuando vi homeostasis dije, esto para mí, esta voy a ver qué me dice. La única manera de escapar es entrar en vos. Creo Claro, que estamos ahí y yo siento que con las canciones hago eso y también el despojo, sí, hay tanto ruido por todos lados, la música suena tan cargada y entras claro, a un supermercado y hay un pattern, viste, que se repite, que a mí me agota sí, y para mí la palabra es absolutamente fundamental. Si bien no creo en la palabra, porque creo que es una convención, ujú, el verde, yo te digo verde, vos ves un verde, tal vez es muy distinto al que veo yo, claro, pero cuando tenemos que acordar algo, decir, bueno, una silla, ok, una silla es algo que sabemos medianamente qué es, puede ujú, tener un montón de formas. Y en el momento de escribir una letra para una canción, no me da lo mismo decir silla que decir banco, digo, claro, entonces
me ocupo mucho de la palabra porque va a quedar plasmada, pero sí el despojo. Cada vez siento que voy despojando más las canciones. De hecho, el próximo disco que voy a sacar se va a llamar ahora sale un disco que se llama De Otros Dos, que es la continuación de este disco de canciones. Pero el próximo disco de canciones mías se llama Desnudez, porque creo que es eso, hay que despojarse de todo y cada vez ir con menos hacia todos lados, en la música, en la posesión de cosas, Totalmente, en, sí, 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 en totalmente. ser uno, ¿no? Ahí abriste una puerta a una discusión interesante que yo escuché a músicos, a mí muy referentes, decir cosas a veces contradictorias y me interesa tu opinión. Señor Chinarro, que es un cantautor español, no sé si lo conoces, si no lo conoces, No, buscalo porque te va a fascinar. Es ok. como el padre del indie en español, el tipo que empezó a grabar con un grabadorcito en el fondo de la casa y terminó ahora, ya es un poco más masivo, ¿no? Señor Chinarro es un grupo espectacular, en realidad se llama Antonio Luque él, y lo tenés identificado con él porque empezó él solo, aunque ahora tiene banda y eso, es tremendo músico, y siempre le dio mucha bola a las letras, ¿no? Y cuando le pregunta, dice, claro, lo que pasa es que el tipo es muy tímido, dice, es que las tengo que cantar yo, dice. No siento, claro, yo no puedo cantar cualquier idiotez ahí frente a mí, me da vergüenza, entonces tengo que estar sólido en cuanto a la letra. Y acá en Uruguay, dos visiones diferentes con eso tenemos el Cuarteto de Nos, seguramente te suena, a Roberto Muso, que es el cantante del Cuarteto de Nos, que elabora, igual hasta 4 meses elaborando la letra de una canción, y a su hermano Ricky Muso, que antes era del Cuarteto, ahora está en una carrera solista, que dice que la letra en realidad da igual, que él se preocupa de la música y después pone lo que se le ocurre arriba, pone cualquier cosa, porque dice, sí, igual a nosotros nos gusta la música en inglés y nadie sabe lo que dice. O sea, como que desmerece, digamos, la letra con respecto a la música, aunque ya te digo, tanto Roberto como el señor Chinarro dice que al final la música más o menos son siempre los mismos acordes, pero en la letra es donde puede haber un terreno de diferencia. ¿Dónde te pararías vos? En esa dialéctica, ¿en qué lugar te gustaría pararte? Mira, Hay una como brecha te ahí. decía recién, Hablando de brechas. sí, 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 y pienso en distintos artistas que admiro profundamente, y me acuerdo de alguna conversación con Gustavo Cerati, en donde Gustavo decía, a mí me importa más el sonido de la palabra que la palabra en sí, Claro, pero eso lo dijo más sobre el final, sobre los discos solos, en la época de Bocanada, pero vos escuchás letras de Soda Stereo y tenía mucha información, Gustavo, de lo que sucede en el planeta y todo. claro, Y tenés un tipo como Luis Alberto Spinetta que iba para todos lados con un diccionario de sinónimos porque le daba una importancia crucial a la palabra. claro. A mí no me da lo mismo una palabra que otra, como te dije antes. Yo le doy muchísima importancia, mucho más a la palabra que al sonido de la palabra. Ujú, Entonces, no me da lo mismo un sinónimo que otro. claro. Quiero decir eso y voy hacia eso, ¿no? Eh, pero bueno, no significa que, que, que aquellos músicos, aquellos grupos que tal vez, como digo, como Gustavo mismo, Claro. Gustavo en el momento en el que él decía, me importa más el sonido de la palabra que la palabra en sí, a mí Gustavo me emociona y me ha emocionado siempre. O escucho un tipo como Fernando Cabrera y me vuelvo loco con Fernando Claro, Cabrera. O sea, para claro. mí Fernando es de los poetas contemporáneos, Es es de lo más espectacular. grande que Claro. existe en el mundo. Sí, sí, sí. Y me vuelve loco él, o sea, me fascina, me emociona. eh, Dijera un pero amigo, bueno, yo lloro una vez por concierto, seguro, con Fernando lloro por una vez por concierto. supuesto. Sí, Sí, no, sí, sí, es sí. bestial. No, Fernando es una genialidad. Yo estoy muy Produzco alineado discos. contigo porque creo inclusive que cuando Ricky Musso dice eso, después escuchás sus canciones y hay algo siempre en las canciones, aunque algunas usa letras muy que parecen, pero en ese surrealismo que él maneja hay también una búsqueda. Yo creo que al fin y al cabo Sí, bueno, hay algo, a ¿no? ver, sea la búsqueda que sea, a ver, un día le preguntan a unos chicos chiquilines, muy, muy, muy chicos, que son dos hermanos musicazos mendocinos acá, em, musicazos, en un programa de televisión le preguntaron, ¿y te gusta la cumbia o el reggaetón? Y la respuesta de uno de ellos, del más chico, fue, mientras no denigre a la mujer. Y a mí me pasa que no es muy común de ir caminando por la calle y escuchar, entrar a un supermercado y escuchar una música que me gusta. El otro día me emocioné yendo por la calle porque pasó un tipo caminando cantando All You Need Is Love de los Beatles. Y es tan poco común hoy eso. Yo entro a un supermercado
y me tengo que ir por la música. Sí, a mí Pasa yo un lo sufro, auto yo lo y padezco. pasa un auto y me tengo que tapar los oídos. Paso por un bar y es tan poca la música que suena, que a mí me emociona, y yo necesito que la música me emocione, no necesito que me entretenga ni que me divierta. Para Claro, entretenerme o divertirme me voy a jugar a la pelota con mis amigos. claro. Y, y entonces, si la música, el sonido, no va acompañado de una letra, pero la música me emociona, ya está. Ahora, Claro. si esa letra es denigrante, es agresiva, y la verdad es que no me Claro, interesa, no te voy llama por atrás. ese lado. Nosotros, yo no quiero que termine la entrevista sin tocar un montón de temas más. Vamos a tener que repetir, Nicolás, porque Vamos, evidentemente vamos arriba, sí, sí, tenemos claro. un montón de cosas para hablar y compartir. Más allá de los trabajos que nos contaste ya a la pasada, que salen brevemente, tenemos el tema de, bueno, esta situación que generó a todos los músicos de nuestra región en la incertidumbre esta de no estar trabajando de forma presencial. Lo que le pasó a los músicos fue casi como cruel, ¿no? Porque les dijo ahora grabar no importa tanto, ahora importa el vivo. Y les sacaron el vivo de un momento para otro. Están todos Terrible. esperando ahí. ¿Qué perspectiva tenés en cuanto a eso? ¿Cuándo podemos volver a tocar, a actuar? Y, y bueno, la ¿Qué sé situación yo? argentina la tenemos muy presente nosotros, así que no te vamos a pedir que nos cuentes nada, pero Mira, yo tengo muchos pensamientos, la verdad es que a veces intento parar un poco y dejar de pensar, pero me parece que es tan perverso lo que se está proponiendo y tan inconsistente y se cae todo a pedazos, ¿no? O sea, que por un lado se puedan juntar, se puedan jugar, no sé, unas eliminatorias de un mundial, pero a mí no me permite ni jugar un 5 contra 5 con amigos, o que yo no pueda salir a tocar. Parece que el peligro va por otro lado. No, mm, a ver, no estoy subestimando lo que pueda ser que está sucediendo, pero quiero decir, hay algo en el y sí, discurso que sí, no se no sostiene, se que sostiene, no claro. se sostiene. O sea, si a mí me impedís estar en contacto con la naturaleza, con el oxígeno, ir a la playa, estar en contacto con el sol, venerado por todas las civilizaciones a lo largo de la historia, y me instás, me obligás a quedarme encerrado, no estar en contacto con el sol, aquellos que miran televisión, yo no la miro hace más de 30 años, que Claro. estén mirando la televisión, enfermándose con el temor que generan, y hay algo ahí que me hace pensar y dudar de todo lo que me decís. Entonces, hay que buscar la forma Claro. de cómo. Yo me aboqué en este año y pico a grabar y hice 3 discos, terminé de producir uno que está Porque saliendo. viste que en los artistas también ha pasado eso, los que aprovecharon este tiempo para una gran producción y los que se trancaron. ¿Tuviste la suerte de No, no, poder hacer producción? hice 3 discos, Una terminé de maravilla. producir uno de canciones de cuna con artistas de todo el mundo, que yo ya hice 2 anteriores, en donde estuvo Fernando Cabrera, Hugo Fatoruso, Martín Buscaglia, Demian Rice, Lito Nevia, Fito Páez, Una Moyo, o manga sea, de delincuentes de primera al último, una tremendos, locura. tremendos. Y terminé el tercero que sale ahora, que es un disco de canciones de cuna, como dije, que son letras de niños en situaciones muy complejas de Claro. vulnerabilidad de derechos y músicas de músicos de todo el mundo, a beneficio. Sí, me aboqué a crear, a estar con mis hijos, tuve otro hijo, a Claro. leer, Sí, sí. a instruirme, a cultivarme, a intentar tocar, a aprender un par de acordes más de guitarra, Claro, a formarte mejor. pero, Me queda pero grabar. pendiente, entre los miles de temas que me quedan pendientes, me queda pendiente hablar un poco de teatro. Me contaste a la pasada que sos actor. Me imagino, no sé, te metí en el teatro, no sé por qué me pareció que eras Hice, de lo que te no, gusta la carne. no, hice más cine y tele que teatro. Teatro hice varias veces. De hecho, estuve en Montevideo hace un par de años Ujú. haciendo unas funciones ahí en un teatro divino. Justo antes, creo que fueron las últimas funciones antes de que yo me fuera de gira 40 días a Europa a hacer 15 conciertos junto a Tito Lo Sabio en guitarra. Sí. Que hicimos una gira por Europa divina. Pero sí, sí, actué mucho y bueno, ahora sí estoy por filmar una película en un par de semanas acá, y después Bien. No, un entonces sos más de capítulo de cine. una Yo te había serie. encajado en el teatro por el tema viste cómo es que uno asocia la música, decir, este Sí, tipo la debe romper en el teatro, pero sí. sos más de cine. Sí, 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 hice teatro, hice varias obras, pero me gusta mucho hacer cine, también hice mucha tele, pero teatro me encanta,
pero al mismo tiempo hay algo ahí como que todavía no sé. O sea, sí lo ligo mucho a la música, por supuesto, ¿no? La Claro, idea del escenario, qué sé yo. claro. Pero bueno, algo se está reactivando así a nivel actoral acá, por lo tanto sí tengo algunas cositas por Bien. hacer en Nosotros breve. siempre le pedimos a los artistas que visitamos, nos visitan, que nos recomienden otros artistas, que nos recomienden músicos, un poco qué estás escuchando, qué estás leyendo, aprovechar Ok. para abrir un poquito el abanico por ese lado. ¿Qué nos recomendarías para escuchar, para leer en estos días? Este proyecto de otros, que son canciones de otros músicos que vengo haciendo, que saqué un disco y ahora voy a Ujú. sacar 2 más o 3 más, nace por mi amor a uno de los músicos que más amo de toda la historia, que es Nick Drake, un músico Sí, inglés. Y empecé a grabar, quería hacer solo un disco de canciones suyas y terminaron filtrándose un montón de canciones de otros artistas. Y bueno, Nick Drake es uno de ellos, un músico que bien, murió muy joven, a los 26 años, en el 74, que tiene 3 discos maravillosos, del 69, del 70 y el 72. Eh, Después, bueno, Mark Hollis, que era el cantante de Tok Tok, una banda sí, inglesa también genial. También grabé un tema de Mark Hollis para este próximo disco que sale ahora. bien. Eh, Después libros, acabo de terminar un libro de 7 volúmenes, que son como 1000 páginas de Ramón Freire, un Ajá, músico chileno, mirá, que se llama Bitácora del Sur, el libro, y es una genialidad mirá, no lo acerca tenía. del Vamos a buscarlo. funcionamiento del mundo. Ahora estoy leyendo un libro, estoy leyendo varias cosas simultáneamente, releyendo un libro de mi hermano Alan que se llama Historia del Llanto, Ujú. estoy leyendo Los Hijos de Dios de David Icke, y releer Ensayo para la ceguera de Saramago, Ah, sí, qué lindo. en un momento de Si ves la, ceguera si ves la, global. si ves la peli, si ves Ceguera, la película que trabaja Julian Moore, toda la Mm. parte de la ciudad fue grabada en la ciudad vieja de Montevideo. No sé si ¿En tenías serio? esa. Ah, no sabía, no sabía. Sabía Sí, que existía la película, no la vi, sí, pero sí. bueno, la voy a ver. Porque uno de los productores era de los que trabajaban en producción uruguayo y en la parte, ya te digo, necesitaba un lugar despoblado y dijo, ¿despoblado? Montevideo. Fui a filmar 2 películas a Montevideo y para mí ir a Montevideo siempre es un placer. Filmé una que se llamó Paisito y Sí. otra que se llamó Rambleras, Ah, de sí, Daniela sí, 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 Esperanza. la tengo pendiente. Sí, sí, está muy buena, está muy buena. Ah, la Me buscaremos, la encanta buscaremos. Montevideo. Nicolás, un placer enorme hablar contigo. Te emplazo Bueno, igual, a repetir el encuentro. Nos por quedan favor, muchísimos temas pendientes cuando quieras. y ya vamos a escuchar un tema tuyo ahora mismo para despedirnos Dale. y esperamos prontito poder encontrarnos y ni que hablar que vernos en vivo, que sería ya como la gloria. Sería divino, sería Dale, divino. Bueno, un bueno, abrazo, muchas abrazo. gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias.